Hebreos capítulo 5 y versículo 11. Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales el nada recibe bendición de Dios. Pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Hasta aquí, si tenemos tiempo, podemos seguir un poquito más abajo, hermana María. Pero miren, nos habla el Señor acerca de la apostasía. Apostasía, que es apostatar a la fe, poner la esperanza en las cosas visibles, poner la esperanza en la materia, poner la esperanza en las cosas de la tierra. Apostasía, apostatar a la fe. Fe, que es certeza de lo que espero y convicción de lo que no veo. O sea que si yo espero, digo que tengo fe en lo que veo, ya no es fe, es vista. Entonces, aquí nos habla la palabra de Dios acerca de esto. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Cuánto os habéis hecho tardo para oír? ¿Para oír lo qué? La palabra de Dios. Porque cada vez que abrimos la Biblia, hermana María, estamos escuchando palabra de Dios. Nos está hablando el propio Señor a través de la palabra. Pero muchas veces andamos detrás del hombre. Andamos detrás de lo que dice el hombre, de lo que nos promete el hombre. Y el hombre nos puede prometer muchas cosas, nos puede prometer cosas materiales de aquí abajo, pero el Señor nos promete algo inescrutable, algo maravilloso, que es la vida eterna, que es el reino de los cielos, hermana María. Así es, pastor. Por eso dice la palabra acerca de esto, que tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque cuando vos habéis hecho todo, pero el Señor nos enseña aquí. Tenemos que, a veces andamos por vista, nos agarramos del hombre, del pastor, del evangelista, lo que sea, pero menos del Señor. Tenemos que hacer lo que el Señor nos dice, porque acá la palabra lo dice. A ver, es difícil de explicar, pero se debe hacer. Vos habéis hecho tarde para oír. A veces no queremos oír lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos habla, pero hacemos caso al hombre. Amén. Pero muchas veces llegamos a la iglesia a hablar, llegamos a la iglesia a hacer conversaciones, menos oír.
Y el Señor dice aquí, habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tener necesidad de que se os vuelva a enseñar. Y aquí una cosa importante, hermanos, que tenemos que mirar la palabra de Dios, nutrirnos de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, nos conduce a toda verdad. Entonces, hermanos, gracias por los siervos que nos enseñan, que nos conducen a Jesucristo. Muchas gracias por ellos, sea estos evangelistas, pastores, maestros, pero muchas gracias al Señor por nutrirnos del conocimiento de su palabra. Muchas gracias al Espíritu Santo por enseñarnos todas las cosas, porque acuérdese, hermana María, que el apóstol Pablo nos enseña en la palabra y nos dice, el evangelio enseñado por mí no es de hombre ni por hombre, sino por revelación del Espíritu Santo. Qué cosa linda cuando el Señor nos revela la palabra, qué cosa linda cuando el Señor nos abre el entendimiento de la palabra. Eso es cosa preciosa, es cosa maravillosa. Entonces, hermanos, debemos de estar atentos al Espíritu Santo para que nos hable, para que nos enseñe. Por eso digo y repito, gracias por los hermanos que nos hicieron dar los primeros pasos, pero después que llegamos al conocimiento de la palabra, que llegamos al conocimiento y al contacto con el Espíritu Santo, evidentemente nos tenemos que agarrar en Él, esperar en Él y andar por Él, hermana María. Así es, pastor, porque como usted dijo, damos gracias a todo eso, creo que nos llevaron, nos conducieron al camino, a Cristo, pero después que nosotros ya estamos en el camino, ya no necesitamos que nos enseñen, ya a través del Espíritu Santo Él nos revela todas las cosas, y la palabra también. Por eso agradecemos y a todo eso que nos llevaron, nos enseñaron los primeros pasos, porque cuando vinimos al Evangelio no sabíamos nada, pero hubo maestros, pastores, todo eso nos llevaron al camino del Señor. Por eso agradecemos también a eso. Pero ahora ya no necesitamos más, porque ya sabemos, ya tenemos discernimiento en la palabra que el Señor nos da. Amén. Por eso dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora, lógicamente, el niño necesita de la leche materna, necesita de la leche para crecer, pero después que crece, ya comienza a comer comida sólida, comida fuerte. Entonces, nosotros ya empezamos a aprender después del Espíritu Santo. El siervo, el maestro, nos llevó hasta llegar al profesor. ¿Y el profesor quién es? El Espíritu Santo, el profesor de todas las materias, el profesor que nos enseña, que nos conduce a toda verdad, que no deja nada secreto si lo buscamos. Entonces, acá lo dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está. Si nosotros tenemos el entendimiento ejercitado entre el bien y el mal, hermana María, ¿para qué queremos ahora el pastor que nos enseñe? El evangelista. Tenemos el mejor evangelista, al pastor de los pastores, al Señor de los señores, al Espíritu Santo, que si nosotros hablamos con Él, Él nos contesta, Él nos da lo que tenemos que hacer, Él nos ordena lo que tenemos que hacer. Entonces, orar, clamar, y ahí el Señor nos va ejercitando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentido, y cuando queremos acordar, tenemos el discernimiento de toda la palabra. Pero hay mucha gente, hermano, que tiene 40 años en el Evangelio y todavía está tomando leche, hermano, porque no entiende nada porque ha permanecido escuchando al pastor, solamente al maestro, al evangelista, pero no es así. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Qué le parece
Espíritu le habló a Abraham. Cuando el Espíritu le habló a Abraham y le dijo que tomara a su hijo, su único hijo, y lo presentara en sacrificio en el lugar que él le mostraría. Él le había hecho una promesa extraordinaria de su hijo, pero Abraham conocía la voz de Dios, conocía la voz del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo le habló y le dijo que llevara el hijo a un lugar determinado, él no titubeó. Él dijo: Dios da la vida, Dios quita la vida y Dios la vuelve a dar. Eso es la confianza, y es lo que nos está faltando hoy. Por eso estamos entrando en la apostasía, porque estamos esperando solamente al pastor para que nos diga las cosas, para que nos diga qué tenemos que hacer. No, hay un pastor de los pastores que se llama Espíritu Santo, que Él nos quiere guiar, Él nos quiere enseñar, Él quiere perfeccionar nuestra mente y nuestro corazón para que no andemos en tinieblas, para que no andemos en lugares cerrados, hermana María. Así es, pastor, porque nosotros tenemos que buscar del Maestro, del Espíritu Santo, que nos enseña, que nos dice todas las cosas, pero a veces nosotros hacemos poco caso, pero es el que nos enseña, la palabra, el que nos revela las cosas. Por eso siempre tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe siempre a todas, porque Él guía a toda verdad. Él nos guía siempre, pero nosotros a veces esperamos siempre en los hombres, que nos enseñe, que nos diga, ¿no? Teniendo el maestro, los maestros, que es el Espíritu Santo. Amén. Acá dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, que evidentemente, hermano, nosotros lo sabemos muy bien. El Señor nos enseñó a través del maestro terreno, a través del siervo, del evangelista, nos enseñó el camino. Ahora nosotros debemos de seguir el camino, el fundamento, que es el del Señor Jesucristo y sus santos apóstoles, que tenemos que seguir ese camino, seguir sin apartarnos a derecha a la izquierda. Ahora está muy bien la persona que viene al Evangelio, que llega al Evangelio, necesita de ese adoctrinamiento, necesita de esa doctrina de enseñanza para entrar en el camino, hasta que crece Jesucristo en su corazón, en su vida, en su mente. Después que crece Jesucristo, ya no necesitamos más, porque el mismo Espíritu Santo nos va enseñando, nos va guiando. Y qué lindo, hermana María, cuando nosotros pedimos guía al Espíritu Santo y Él nos concede esa guía, nos muestra el camino que tenemos que seguir, nos muestra el peligro, nos muestra la verdad, nos muestra todas las cosas. Qué bonito es esto, hermana María, poder estar nutrido del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad. Pero eso se consigue con la oración y con la fe, hablando con Cristo, hablando, adorándole, glorificándole, estando en las cosas espirituales. Pero hoy en día, hermana María, tenemos la mente más puesta en las cosas de la vida, en las cosas de este mundo, que en las cosas de Dios, y por eso no podemos ejercitarnos en las cosas espirituales y siempre estamos tropezando con las cosas carnales, hermana María. Así es, pastor, porque buscamos más las cosas del mundo que las cosas espirituales. Por eso siempre estamos en lo mismo. Debemos de orar, debemos de clamarle al Señor a través del Espíritu Santo, que nos guíe a un buen camino, a entender las cosas como el Espíritu Santo revela, porque nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos enséñanos y revélanos la palabra, y Él revela y nos dice las cosas, pero a veces nosotros no hacemos eso, vamos al hombre, a que el hombre nos enseñe, a que el hombre nos diga las cosas. No, teniendo un maestro tan grande como es el Espíritu Santo, pedimos ayuda a otro. No, tenemos siempre que pedirle ayuda al Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Exactamente, dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificados de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Aquí está una cosa peligrosísima, porque dice que cuando nosotros venimos a Dios, el espíritu inmundo sale del hombre, pero dice que anda por ahí, por lugares secos buscando reposo y no los encuentra. Pero dice que cuando no lo encuentra, dice, volveré a mi casa. Vuelve a la casa y lógicamente la encuentra barrida, limpita, perfumada, pero ¿qué pasa? Está vacía, porque el Espíritu Santo se apagó, el Espíritu Santo se apagó, se entristeció. Entonces aquel espíritu toma a 7 espíritus peor que él y dice que volviendo a su casa, volviendo a la casa, dice que el estado entero de aquel hombre o aquella mujer es peor que el primero. Y por eso es tan difícil una persona que se aparta de las cosas de Dios que vuelva a retomar su camino. Siempre, hermano, queda aquel peso, que Dios nos ayude, hermana María, que Dios nos ayude, amados oyentes, no caer en esta maldición, no apartarnos del camino de Dios, no apartarnos de las cosas celestiales. Mira qué peligro. Dice que es muy difícil que nos vuelvamos a recuperar de vuelta cuando nos apartamos de las cosas de Dios, Así que, hermano, tú que has gustado el don celestial, tú que todavía estás a tiempo, quizás estás apartado, quizás estás apartada, hermana, pero todavía te queda aquel temor del Espíritu Santo, te queda aquello que tú quieres servir a Dios, todavía quieres dejar las cosas que estás practicando. ¿Sabes una cosa? Estás a tiempo, corre para el arca, porque el Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere restaurar. No te quedes ahí, no te quedes afuera, porque si dejas entrar a aquellos espíritus inmundos que vienen acompañados del espíritu que tenías cuando viniste a Cristo, evidentemente será muy difícil salir. Entonces, hermano, esfuérzate, hermano, esfuérzate, corre para la casa de Dios, para que podamos orar contigo, que podamos bendecirte, que puedas recibir la unción de Dios así. ¿Cuántas personas, hermana María, están ahí apartadas, que no, ya no tienen fuerza, pero el Señor les quiere dar fuerza, el Señor es nuestra fuerza, el Señor es todopoderoso, Él quiere restaurarnos, hermana María. Así es, pastor. Mucha gente está sin fuerza, ya no sabe qué hacer, pero si van a la iglesia, oramos juntos con ellos, y agarrarán fuerza otra vez, porque la fuerza que nos da el Señor, qué lindo que es cuando nosotros volvemos al camino del Señor, dejamos el camino, pero decimos no, yo tengo que volver al camino del Señor, yo tengo que volver a Dios otra vez. Qué lindo que es eso, arrepentirse y volver otra vez al camino del Señor. Amén. Es verdad. Entonces, y nos dice, porque la tierra que bebe la lluvia de muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos que de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero lo que produce espino y abrojo es reprobado, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermana María, que no empiecemos ahora, después de haber tenido el pasto verde, que haber tenido el agua viva en nuestra vida, ahora empiecemos, hermano querido, a crecer espina, a crecer abrojo, y que realmente nuestra tierra sea preparada para echar al fuego. Entonces, hermano, corramos a la bendición de Dios, corramos a la casa de Dios, vamos a apartarnos del pecado, vamos a apartarnos de la mal, vamos a apartarnos, hermano, para que
Dios tenga misericordia de nosotros. Realmente tú que estás apartado, que quizás entraste en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, en el robo, en la mentira, en la droga, haz un esfuerzo. Te esperamos en la congregación el viernes, aquí en nuestra sede central. Si vives en Las Piedras, te esperamos en Vista Linda esta tarde, en el nombre de Jesús en la paz. Que Dios te bendiga y nos vamos, hermana María, porque vamos a estar orando. Señor de la gloria, Señor de poder, de gracia, de misericordia, bendice los hermanos que están anotados aquí en el cuaderno de la oración, Señor. Oh Dios mío, bendice los testimonios. Oh Dios poderoso, Dios amado, guarda a tu pueblo, Señor, que está escuchando el programa en esta hora. Oh Dios poderoso, Dios amado, ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Rompa las cadenas, haz la obra completa, Señor, en el nombre de Jesucristo. Extiende tus manos para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Bendice, Señor, a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios poderoso, ayúdanos, Padre, ayúdanos por amor de tu nombre, ayúdanos por amor de tu palabra. Oh Dios mío, bendice, Señor, a todos los hermanos, bendícelos con salud, bendícelos con prosperidad espiritual, Señor. Dale lo necesario para la vivencia, Señor, de cada día. Confirma, Señor, la liberación. Levanta a los enfermos que están en los hospitales ahora, Señor, que están en los sanatorios. Abre las puertas, Señor, para aquellos que tienen deuda, aquellos que están con problemas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor Jesús.